Bueno, bienvenidos al conversatorio Ediciones Expandidas, Autoría, Copias y Nuevas Posibilidades, en donde vamos a escuchar a Sara Lindemann y a Carlos Luis. Voy a presentarnos brevemente. Sara Lindemann es diseñadora en comunicación visual, magíster en estética y teoría de las artes, es profesora titular de Diseño 1 en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Dirige el equipo de investigación sobre diseños de descenso y en ese marco trabaja con Ediciones Expandidas, que está aquí. Desde 2001 coordina equipos de extensión universitaria, primero en la Casa de Alta del Hospital Alejandro de Rancho Romero, y ahora en la Casa del Línea Arcoíris, y es en ese contexto en que su mirada e interés por la edición se ponen en juego y donde se ha cruzado con la de Carlos Ríos. Bueno, Carlos Ríos nació en Santa Teresita, de la provincia de Buenos Aires. Es escritor, editor, profesor en Historia del Arte de la Universidad Nacional de La Plata. Publicó más de 20 libros, entre los que se cuentan Pico Mori, Argentino, Antigua, Obstinada Pasión, Un día en el extranjero, Cielo ácido, Rebelión en la ópera, Cuaderno de Publicidad, cualquier cosa me consta. A la sombra de Castellán, La destrucción empieza por casa, Falsa familia, Cuaderno de campo, Rosita y mucho más. Actualmente gestiona la editorial Cartonera, Oficina Perambulante, es miembro del consejo editor de la revista Bazar Americano y coordina talleres de lectura, escritura y producción editorial en cárceles bonaerenses y en diversos espacios culturales. En el año 2005 fue declarado visitante distinguido por el Ayuntamiento de Huejotzingo. Varios de sus libros es ficción. Varios de sus libros integran catálogos de Francia, España, Brasil, Chile, Uruguay y México. Quisiera contar un poco más, algo más sobre el mismo o mostrar un poco más, porque veo que hay mucho sobre eso. Como para empezar. Me parece que es interesante algo que referiste, que es que nos conocimos. En realidad no nos conocimos, pero nos revinculamos en el ámbito, no nos conocimos todavía, pero nos conocíamos de antes, pero fue en el ámbito de la extensión universitaria en donde esto se puso en juego y no me parece un dato menor, me parece como algo que sobrevuela todo lo que vamos a compartirles hoy, creo. No es casual que extensión, expandidas, me sonaba que iba todo hacia un mismo lugar, no hacia un mismo lugar, hacia muchos distintos lugares, pero que tienen en común esa contradicción, ¿no? Entre el tamaño de los objetos y lo que se llaman microediciones y la expansión que proponen. Sí, voy a comenzar con una pregunta en relación con el título de este conversatorio. Voy a hacer una pregunta muy general y ustedes desde allí despegan. ¿Qué potencialidades creen que tiene ampliar o expandir las nociones de edición y de libro? ¿Cómo creen que, como dice Sara Lindemann en un artículo, amplía las posibilidades discursivas performáticas del libro? ¿Y qué sentidos abre a la hora de pensar y hacer libros y de pensar y hacer y socializar lecturas? Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Muy contento. A ver, yo empecé con este proyecto editorial hace 6 años, proyecto editorial, oficina perambulante, pero el perambulante es un término más portugués que argentino. Acá decimos ambular o deambular, pero perambular es perambulante. Y oficina también es medio portugués porque
o medio brasilero, porque es la idea de taller, ¿no? Un taller que anda en la periferia, ¿no? Y la edición, como yo la concibo, como una acción repentista, proliferante, silvestre, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Aunque todo está ahí como medio conjugado, un poco como decía Sara también, es el taller, el momento de hacer el libro, todo sucede al mismo tiempo y de manera media caótica, y cuando eso se logra ordenar aparece un catálogo muy diverso, que va de un lado para el otro. Una oficina fenomenante por eso. Y yo encontré mucho después de haber empezado este proyecto, un poco por necesidad, un poco por aburrimiento de las condiciones más o menos convencionales de la vida de alguien que escribe, y de alguien que escribe en la medianía, digamos, de lo que sería campo literario, ¿no? Yo soy como, ahí estoy como en una zona media difusa, y bueno, encontré un poco de eso y empecé a encontrar que cierto, no sé, había una novela mía, se llama Un día en el extranjero, una novela cortita. Yo, para tener una idea más gráfica de esa novela, de los capítulos, lo que hice fue maquetarla. Y bueno, y dije, bueno, si la maqueto, la imprimí, la broché, le puse un cartón y dije, bueno, qué bueno está esto que yo podría hacer la novela, está. Y no llevarlo a una editorial para que la publique, o sea, romper un poco con esa idea más convencional. Y algo más que lo que yo leí tardíamente después del proyecto y que de algún modo después parece que eso es como fundacional, es el famosísimo texto de Luis Carrión, El arte nuevo de hacer libros, que es como la Biblia ahora del editor independiente artesanal. Hay que leer, y bueno, muchos editoriales lo están imprimiendo y lo están difundiendo con distintas, ¿no? Y entonces, bueno, es un texto que se escribió en el 72, 74, no sé, tiene muchos años. Entonces, lo nuevo está allá, digamos. A mí qué bárbaro, ¿no? Digo, como él también, que fue un escritor mexicano convencional, tiene un libro de cuentos, una novela, y después se fue a Bélgica, terminó siendo un artista muy disgregado en las prácticas, refería sí a la textualidad, al grafismo, pero bueno, lo debe ser mejor que yo. Pero entonces, bueno, se metió con el arte correo y empezó como a alejarse de esa idea del escritor más convencional, ¿no? Y él dice eso, bueno, en la vieja idea de escritura, el escritor escribe textos, ¿no? Y que, bueno, van a dar un soporte que es el libro. Como diría Borges, es un soporte ocasional, de ocasión, también en una entrevista lo dijo, buenísimo. Y en el arte nuevo, el escritor hace libro, ya no escribe el texto. Y esa diferencia ahí también tiene que ver con ese campo expandido de empezar a pensar, empezar a conectar esas dos materialidades, ¿no? Digo, yo que escribo muchos poemas, para mí son objetos, artefactos, ¿no? Muy específicos, ¿no? Entonces, empezar a pensarlos más en la materialidad de la confección de un libro, y que tenga que ver bien con eso, es algo que me interesó muchísimo. Yo ya estaba, digamos, ya estaba respirando el aire de Luis Carrión, la atmósfera Carrión, sin saberlo, y algo más que quería decir respecto de eso del Carrión, se me acuerdo. Pero bueno, básicamente esa distinción, ¿no? Y bueno, la materialidad del libro, del libro que viene en el fanzine, de estos pequeños libros de pequeño formato, a mí me exige también, yo no escribía cuentos, y ahora empecé a escribir cuentos, tengo muchísimos ahí dispersos, y después libros de poemas que son de 14 poemas. Es un sistema que exige, digamos, ¿no? Que exige una precisión
que por ahí en el libro más convencional se abandona. Y, digamos, yo, al contrario de otros editores que se pelean con el sistema industrial de publicación, no me peleo, pero, digamos, lo consumo cada vez menos. Cada vez compro menos libros en sharing. Y en cambio, bueno, me gusta mucho explorar la propia biblioteca y sacar de ahí otras cosas, y ver mucho la consultura también, y ver dónde puede anclarse un libro, y ya, no, en esa zona de la escritura no creativa, de cuando uno pesca en una entrevista, una condensación que dice, esto tiene que tener mucha gente, que está buenísimo, pero no van a leer nunca esa entrevista, no van a acceder nunca, entonces, bueno, tomar eso y calzarlo justamente en un librito como este, no sé qué sé yo, por ejemplo, Axolotl o Ajolotl, para decirlo bien, ¿no? Ese medio pez, con el de Cortázar, sí, pero el de los náhuatl, de los aztecas, ¿no? Este bichito de acá. Y este es sería un manifiesto del teatro que escribió Cristina Vanegas en el 2012, y que por ahí no sé, no está tan a mano. Por ahí están los videos, ¿no? Pero tenerlo acá está peor. Son las cosas que cuando yo leo me gusta compartir, ¿no? Y bueno, nada, y también acá respira la idea de edición también comunitaria, de hacer que los libros, que algunas escrituras, al menos las que yo puedo proveer, empiecen a tener circulación por fuera de la circulación más convencional de la gente que lee y escribe. No sé qué. O sea, en la feria de Berazategui, en la que estuve ahora el fin de semana, que o sea, alguien viene y se compra este libro porque es de Saladix. Y vos lo ves y es de J. Christoph, que está recontra bueno, y que vos lees el relato y quedás temblando, pero como es Saladix se lo llevaron bien, es también Saladix el relato de J. Christoph, porque la persona está en una coyuntura de la vida y que tiene que pensar. Y bueno, a mí me interesa más eso con el literatura. Y a veces el sistema más repetitivo de los... Sí, es una caja de... Esta generalmente la junto en las periferias de las escuelas, porque nuestros niños y niñas comen estas porquerías y dejan tirar la caja ahí. Entonces, cuando yo voy levantando, y yo vivo en un barrio donde hay 3 escuelas menos cerca, entonces, siempre se encuentran. Y entonces, bueno, ahí empieza a hablar un poco también esta memoria gráfica del consumo, empieza también esta materialidad, empieza también a trabajar con lo que hay adentro. No sé, creo que de la pregunta me fui. No, está bueno. Pero bueno, va posicionado por la actividad de la expansión. A mí me gustaría retomar esto que decía, fíjense tener que ir bastante atrás, en la década del 70 o inflación, en fin. Y en realidad, si bien es cierto que se ha popularizado mucho la lectura de Ulises Carrión, toda la década del 70, toda esta cuestión del libro expandido incluso empieza muchísimo antes, porque empieza con las vanguardias artísticas, sobre todo las vanguardias rusas. Horacio González decía algo que a mí me encantaba, me sentía como que yo tenía un poquito de razón porque siempre tenía ese presentimiento, pero si lo decía Horacio González ya me habilitaba a pensar que había un poquito que algo estaba viendo en relación a que las vanguardias rusas, sobre todo en el futurismo, ahí es cuando empieza a gestarse supuesto ligado a la revolución y a buscar qué hacer con el libro, qué hace un libro, no plantearse tanto qué es un libro, sino qué hace un libro. Que no solo un libro, acá estamos hablando de libros, pero los objetos culturales en general, las obras de arte, que, digamos, ahí nace el diseño. Yo soy diseñadora, y entonces, bueno, es lógico por ahí que tenga como mi corazoncito muy situado en esa vanguardia que
son el origen del diseño. Por eso González decía, el diseño es la respuesta que tuvieron los rusos a cómo unir arte y vida, cómo hacer algo desde donde transformar la vida. Bueno, los diseñadores gráficos, particularmente el más conocido, que calculo que tal vez ustedes alguna vez escucharon nombrar, el Lisinski, década 20, creo que fue en el 23, que editó un manifiesto muy lindo con Kurt Schlitters, que era otro diseñador alemán, que era más de otra corriente, pero que con los que tenían mucho diálogo, hablaban justamente de, por ejemplo, del electrolibro. En ese manifiesto tan antiguo, el Lisinski, capaz que alguno conoce esta idea que tenía el Lisinski, que vamos hacia el electrolibro. Uno dice, año 1923, hace un siglo decía el electrolibro. Y producía unos objetos, libros, que eran, no iguales a los objetos, pero en algún sentido, en la misma búsqueda de hacer de esto otra cosa, ¿no? Y pensar en sus posibilidades, bueno, para ellos revolucionarias, pero que me parece que no es casual que ahora volvamos, que muchos estemos con la mirada puesta en todas estas prácticas, en esa dimensión transformadora que tienen, esa habilitación de nuevas formas de relaciones. Uno se pone a leer a cualquier colectiva que produzca ediciones expandidas, y si hiciéramos, yo no me gusta mucho hacer esta investigación estadística, pero si hiciera, nos daríamos cuenta que la palabra afecto, la palabra encontrarnos, redes, feriar, todo circula en torno a eso que no será la revolución soviética, pero es otra forma de revolución, me parece a mí, en cuanto a instalar una posibilidad de un sensible, robando palabras ya que estamos hablando, de un sensorium, de una sensibilidad diferente, de un espacio y tiempo que van totalmente a contrapelo de donde están yendo las cosas, de donde está yendo el mundo, ¿no? Yo tengo necesidad de preguntar, pero ¿qué voy a hacer? Todo el tiempo estuve anotando palabras y cosas que se decían, pero quiero volver para establecer una diferencia que, bueno, también, para mí esta idea de que lo nuevo viene de atrás es lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Si nosotros leemos archivos, no es para descubrir el origen, no es para ir para atrás, es porque lo nuevo viene de atrás. Y de todas las cosas que se me abrieron, te dejo anotado la idea de expansión, que está relacionado, ¿no? Con esto de lo pequeño que se expande, que es lo contrario de lo que llega masivamente, esa otra cosa que nos queda. Yo ahí, esto nuevo que viene de atrás, lo veo en algo que me gustaría que estamos sumando. ¿A dónde llegaba? Porque quiero decir, la vanguardia es una discusión de señores elegantes. Entonces, la vida se unía con el arte en un determinado nivel. Lo que está pasando ahora, que para mí, perdón, que empezó primero con los redondos a la plata, digo, que haya gran arte, porque acá no es un tema solamente de ser las saladís, es que a veces los saladís está agotadito. Entonces, no se desordena eso. Por eso lo resuelvo un nombre. Era para el pueblo lo popular, lo culto para los señores que saben leer y tocar en lenguas. Y la vanguardia, todo eso quedó como una discusión de gente elegante. Entonces, ¿qué pasó ahora? En donde, que para mí tiene que ver con lo pequeño, la expansión, pero también con todos estos movimientos que reasignan y descarnizan identidades asignadas, ¿no? Me parece. Me parece que la genealogía esa que se inicia con las vanguardias, en realidad no continúa tanto
por los carriles del arte que va del museo, sino que lo toman otros los situacionistas. Bueno, ustedes dirán, también los situacionistas eran bastante elitistas, tampoco eran, ¿no? Pero ya con otra... a mí me parece que el libro que ilumina mucho sobre eso es el de Grace Marble, Rastros de Carmín, que hace toda una historia del arte paralela, digamos, una historia de lo que pasa sobre todo con el punk, y cómo el punk le toma el constructivismo, sobre todo el dadaísmo, ¿no? Cómo el constructivismo, el dadaísmo, todos estos movimientos de vanguardia, después son retomados por el punk a fines de los 60, los 70, ¿no? Y tenemos ahí como una genealogía que después acá la podemos situar, acá el punk no existió hasta el 83, cuando termina la dictadura, aparecen los fanzines en Argentina muy situados en la lucha, digamos, en la clandestinidad, en la urgencia de salir a decir algo. Bueno, hay muchos muy conocidos, el del Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio, por ejemplo. Me acuerdo de ese porque es uno que participa del FOMO. Era movimientos que tenían que ver con el momento de retornar a la democracia, y el fanzine punk, en realidad, no solo fue, digamos, ligado a la música, sino que estuvo muy ligado, no solo acá, estuvo en Argentina como para decir, hay cierta continuidad, que esto no emerge y reemerge ahora, y con cierta micropolítica, me parece. Ana, ¿quién es que dice? Creo que es Ana María Yuta, que dice, 2015, por ejemplo, hay un dato que para mí es bastante revelador. 2015, que es el año de Ni Una Menos, ¿no? En Argentina significa un momento bastante clave, también en 2001, porque en el 2001 emergió, qué sé yo, Eloísa Cartonera, todas las editoriales cartoneras en la época de la crisis del 2001, pero para situarnos medio en lo que está sucediendo y en lo que está sucediendo con esta expansión que hay ahora, que es bastante virulenta, porque es impresionante lo que explota de ferias por todos lados y de movidas de visiones autogestivas, ¿no? Hyunta lo relaciona con el Ni Una Menos, y porque no es casual que, si bien es un señor, la mayoría son mujeres, los colectivos editores. La mayoría son colectivos y él es uno solo. Esto también pasaba con él lo dice. Pero no, hay algunos que otros así más ligados por ahí más a la figura del artista, que es el escritor. Pero creo que también tiene que ver, en relación con lo que hablábamos hace un rato sobre los procesos de creación, en cómo la materialidad del libro, la forma del libro, es parte, desordena, quiero decir, el proceso de creación, digamos. La forma del libro incluso es previa a empezar a escribir, porque vos decís, bueno, vos decís que empezar a escribir cuentos porque tenés estos libros, sí. ¿Cómo es eso? Digo, porque tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando antes sobre los papeles con los que trabajar. Me quedé pensando en torno a la idea de expansión, que se usa mucho en las artes. Ahora, poesía expandida. Sí, arte expandido, se expande. Y me quedo como bien pensando ahí, como que no termino de entender algo de todo. La figura de expansión es muy clara. Yo no sé, si alguien... Sí. ¿Qué tipo de temporalidad está unida a esa figura? Porque si pensamos en expansión, en términos cósmicos, por ejemplo, estaría teniendo otra, digamos, sería una forma de oponer una temporalidad diferente a la linealidad cronológica figurativa del capital y del tiempo de una vida. Porque por eso no sé qué temporalidad, yo no conozco. Y a mí me resuena cuando decís esta analogía con el universo a expandida en tanto explosiva, ¿no? Sí, como el Big Bang. Como el Big Bang, algo que disemina un poco, y como decía yo también, esta mezcla, ¿no? Y esta
especie de dispersión, pero al mismo tiempo un entrecruzamiento distinto, un desorden, algo que viene a mover la organización de los proteínos. Claro. Sí, bueno, en ese sentido sí, es así. Yo algo que hago, por ejemplo, es no poner marcas biográficas de los autores. Entonces, Ayrton Krenak, a buscarlo a Google, no sé. Pero lo importante es lo que está diciendo, no importa si está respirando en el planeta, digamos. Entonces, esa fue la impresión que me dio. No sé cómo se usa el término expandido, lo estoy diciendo. Sí, no, está bien. Yo hablo de la editorial proliferante y tiene que ver con eso. La proliferación, y hablo de las bacterias, como una también en otra temporalidad, ¿no? No pones la marca biográfica, porque si ven hay una situación, el ejemplo que mostraste, hay un llamado a la historia personal del que agarra el librito, ¿no? Hay una cronología, luego encuentra algo que de otro país, que de muy tampoco lo mismo que pero pensando también como los españoles que se suelen estudiar en contexto de actividad, se preguntó que seguramente hay muchos que ya hablamos antes de llegar acá, pero es un lugar que no hay identidad, bueno, expandido, pero organizamos el mapa para los porque realmente son los seres que seguran a los no. Parece que la idea de expandir también puede permitir repensar en esa factor. Sí. Claro, como dice, bueno, no sé si tengo una definición de libro expandido. En realidad, hay un libro muy reciente que se llama El libro expandido de Amaral Monsur, probablemente lo conozcan, donde toma esa categoría de expandido, que en realidad yo no estoy tan segura que sea el primer lugar donde se usó en el campo del arte, pero me parece que sí, sospecho que por lo menos es el primer lugar en donde yo lo leí en el campo expandido del arte, que hace alusión a la ruptura, a un poco estas cosas de las que venimos hablando, a la diseminación de las fronteras entre las disciplinas artísticas. Por ejemplo, en el caso de mi disciplina artística, que es el diseño cada vez está más entremezclado con las artes plásticas. Uno va a un museo y se encuentra de pronto, ¿no?, cosas que son de diseño que antes no tenían lugar en ese espacio del arte. Entonces, el campo expandido del arte no es más que esa cosa sencilla a mi criterio, hasta donde sé, esa concepción, digamos, de ruptura en el campo expandido del arte de las fronteras entre las disciplinas, que, por supuesto, tiene derivaciones respecto de las nuevas sensibilidades que se construyen a partir de eso, ¿no? De la nueva, todos estos reposicionamientos, ¿no? Un poco lo que venimos hablando. En el caso del libro sería que ya encontramos libros donde hablabas de los blogs, de dónde hay una relación entre blogs y libros, donde cada vez menos es el formato del libro como el de una editorial tradicional, con una forma tradicional, y que lo mismo, porque creo que Amaral Monsur termina diciendo algo como que el libro expandido sería un artefacto que conlleva significado, como un envase que puede ser. Claro, el contenedor puede ser cualquier cosa, no necesariamente un objeto como si fuese ahí por en el Instagram con un lomo. No tiene la idea que el libro es algo, ¿no? Entonces, ese soporte, esa forma de existir, digamos, en realidad es más el acontecimiento, la posibilidad de provocar un acontecimiento que tiene ese suceso que es el libro, que en realidad puede venir bajo formas muy diversas, algunas medio inmateriales incluso.
retomando también lo del tema, me parece que el cursar esa imagen es un poco que no sabemos en qué dirección va, ¿no? Para ver cómo está ligado, digo, yo quiero hacerlos hablar de las comunidades, digo, el tema, porque ahí tendría que estar lo que, acá está la luz roja que pone Eugenia, bueno, hacemos esto que es muy lindo, porque aparte queda bien, ahora todo el mundo lo dice Carrión, vivimos una reparto, todo el mundo lugar en el espacio. Ok, vamos al Malva, que es el Museo Moderno de Buenos Aires, que hacemos algo ahí que lindo y es como lo que era más elegante. Hoy, digamos, lo que señala Eugenia un poco del lado hasta lo que yo decía que la diferencia con la vanguardia es el comienzo del siglo XX, que acá está pasando algo raro, que también me parece que el principal logro de esa cartonera, no se puede la serie de un cartonero, pero sí lo que hizo fue que vincularse de otra manera, o sea, cambió los circuitos para que eso fuera más interesante de este fenómeno. Porque los cartones se van a vender los cartones un poco más caros que van a seleccionar el gran negocio, se llevaban los libros para leerlos. Sí. Sí, los efectos que tuvo también de, ¿no? De réplica de esas prácticas. Bajo otras formas también, me parece que fue muy impresionante. Después enseguida apareció en otros países, ¿no? Porque en otros países se ponían, bueno, otra cosa impactante, que también voy para el semáforo que prendió Eugenia, yo no sé, lo hice a la tonera y es una editorial que fue en un momento de gran crisis en la Argentina, la clase media salió a organizar la basura, a los refugiados, y ahí empezaron a salir libros. Pero esos libros empezaron vendiéndolos en la puerta de una feria de arte súper inclusiva, ¿no? La entrada carísima, la entrada carísima, y 5 años más tarde le dieron un stand adentro de Anteba para que vendan libros. Entonces, bueno, no pasa. Lo que tiene mucho para mí no está de la lección. No, digo, pero y aún lo que hagamos es una dimensión de la comunidad de las ciudades. Está, ¿no? Digo, me parece que esa es la concordia que empieza a abrir, que en una feria con los equipos de Carlos, nos arriba trabajando en esos contextos, podemos llamar que son de todo lo que fue como una de las políticas fuertes también en los años 10 por no, me parece que es una buena intención. Claro, o sea, y el que es un libro de suficiente que puede cambiarse, ¿no? Sí, todo el tiempo. Yo tengo, y en esta idea del libro expandido también, de no solo escribir algo, sino también hacer el libro, hacer el soporte de eso que escribí. Y el trabajo mío que hago en la cárcel de Olmos, mis alumnos, a ver, el año que viene se va a llamar Taller de Prácticas Culturales. Va a ser una conversación. Este año hicimos máscaras, hacer máscaras, hacer libros o no, pero ya la idea del taller literario queda cortísima. Pero pues el taller de lectura y escritura, y prácticas editoriales, producción editorial. Bueno. Y ahí sí se ve como lo interesante es esta cuestión más clara del libro expandido. Y también esta cuestión de la simultaneidad, de la no jerarquización. En las cárceles no hay jerarquizaciones literarias, digamos, ¿no? No se discute si Aira es mejor que Sacomano. Y simplemente cuando se lee, te gusta o no te gusta, o está diciendo algo importante, y si es algo importante, lo escribo en mi cuaderno y me lo llevo para el pabellón. Y después se lo mando por WhatsApp a mi compañera o a mi amante o a mi hijo, a mi hija. ¿No? Pasa eso con la literatura. Y en el caso de mis alumnos, bueno, empezaron a escribir y también
sobre todo uno de mis alumnos, la cárcel de Olmo, la unidad penitenciaria, es de máxima seguridad, digamos. Entonces, bueno, las condenas tienden a ser largas, no hay condenas cortitas. Y a veces se confunde porque la condena que parece corta en realidad es alguien que lo trasladan o le llega el momento del juicio y bueno, tuvo 1 año y medio esperando que lo digamos, llevara a la instancia del juicio, que eso lo ven. Bueno, y ahí un alumno muy joven mío, muy joven del taller, tenía la idea de escribir una carta a su hijo, pero quería dejarla en algún lugar, porque la carta si no, yo escribo una carta se va a perder. Digo, bueno, ¿por qué no hacemos un libro, te parece? O dice, bueno, dice, él no sabe leer, dice, tiene 1 año, pero yo le voy a escribir una carta para cuando él pueda leer. Entonces, bueno, le hicimos en este formato un libro que se llama Mateo Mi Luz, donde él cuenta cómo conoció a la madre de su compañera, la primera que se ratió de la escuela para ir a la cancha de River, y siempre diciéndole, bueno, esto no hay que hacerlo, esto no lo hagas, y yo, como diciendo, ¿y por qué escribió ese libro? Pues dice, en mi barrio, todos los Gómez, estamos todos catalogados de chorro. Mi abuelo, mi tío, mi padre, todos hemos estado en la cárcel. Y en un momento, mi familia estaba confiada de que yo iba a ser el primero en no estar en la cárcel. Y acá estoy en la cárcel. Y ahora yo digo, bueno, va a ser mi hijo el que no esté en la cárcel. Bueno, y ese libro, esa pequeña publicación, significó un parteaguas en la dinámica familiar de cómo piensan a uno de sus miembros privado su libertad, ¿no? Yo tuve que, al final del taller, tuve que mandarles por WhatsApp a la familia de este alumno fotos del texto que había escrito él. Yo lo tenía guardado, del manuscrito, para que vean que lo escribió él. No le creían. No puedes escribir un libro, vos nunca vas a escribir un libro, no puedes, porque un libro lo escribe otra gente, vos no vas a hacer otra cosa. Y hubo una conmoción porque yo le hice por 10 ejemplares, lo repartieron, lloraban y no entendían nada. Después, bueno, me escribió y me dice, ¿no le podrías mandar a mi familia? Entonces, bueno, le mandé todas las fotos y le digo, bueno, acá está el manuscrito. Y después, bueno, un audio, yo soy un profesor de taller literario, trabajamos así, con Brian, hicimos esto, hicimos lo otro, un alumno muy aplicado. Bueno, y él también, digamos, yo hice la impresión, hice la maqueta, la hice yo. Pero después el armado del libro lo hicimos ahí adentro. Y él fue eligiendo las tapas. Entonces ahí me parece que la idea de la publicación y la idea del libro cambia mucho en esas circunstancias. Y en esa familia, cómo entra la cultura del libro de una manera inesperada, insólita, no entra con... A ver, ahí es muy interesante ahí. ¿Por qué entra? Por un lado, con una legitimación que proviene sí de nuestro sistema cultural, digamos, ¿no? Argentino, donde un libro nunca está mal visto. Entonces, por más que esa gente no lea, siente respeto por una producción escrita que está encerrada, que tiene 2 tapitas, ¿no? Hay un respeto, como bueno, si alguien escribió un libro, es importante, o por lo menos es mejor que yo que lo escribí ninguno. Y ahí se rompió algo en esa familia y se empezaron a ver otras cosas que no parecían. Entonces digo, a mí me interesa mucho eso. Y esa idea de visión comunitaria, que en este caso es una comunidad muy, muy parcelada, que es la comunidad de las personas privadas de su libertad, pero hace un movimiento hacia afuera, ¿no? Es como un movimiento inesperado, ¿no? Y también tiene una lectura que es un libro que nadie pensó en venderlo, que se puede vender, qué sé yo. Quien lo escribió no se piensa en sí mismo como escritor, dice, yo soy escritor, y escribí la presentación, y no sé qué, y me van a reseñar esto que escribí, ¿no? Digamos, cumple la función
que cumplen la función de tantos libros que están esperando que alguien los abra. Y este libro va a ser abierto, entonces, capaz que ya lo abrió de un año, pero en algún momento va a poder leerlo. Bueno, ahí como decían ustedes, ahí se empieza a dar vuelta todo. Uno empieza a pensar las cuestiones del campo literario de una manera muy diferente. Y ya ni siquiera, ya campo literario queda como una definición reducida para lo que está pasando, ¿no? Y Sara decía que yo era un colectivo único. Yo cuando hago los libros, es una editorial hogareña, yo vivo en un espacio reducido, entonces cuando se corre el departamento, entonces en la mesada tengo que sacar las cosas habituales, no sé, el mate, una olla fuera, para que entre el sistema editorial a funcionar ahí en la producción. Y sí, es un momento en soledad, por decir, ¿no? De colectivo único, pero después, en el momento de la feria, ahí se arma lo que a mí me interesa, que es la experiencia comunitaria, la editorial comunitaria. Y también en el armado de los libros. Yo doy un taller, y cuando empezamos a escribir en las voces, yo digo, estoy dando un taller literario, digo, bueno, ¿qué tiene el WhatsApp de mamá, de la tía, qué sé yo, diciéndole que en el freezer tenés una pizza y tenés el queso, ya lo tenés pago, ya la vuelta anda a comprarlo. Y listo, empezamos a escribir sobre eso y hacemos libros. Entonces, bueno, y ahí, ¿qué pasa con la literatura? No sé. Y ahí empieza la experiencia editorial comunitaria. A ver, es como al revés, es como no traer el libro hecho para que la persona pase por la experiencia de la lectura, que está buenísima, con mediaciones, qué sé yo, qué sé cuánto, sino que es como al revés. El libro no viene, el libro surge de ahí, avanza hacia la realidad, hacia lo real. Con las voces del carnicero, con las voces que uno escuchó, con el WhatsApp con el WhatsApp que tiene que ver con la vida cotidiana, como dije recién. Entonces, bueno, es como un camino inverso. Me hace pensar en la categoría de destinación, que también dentro de este tipo de estudios que estamos haciendo está bastante ¿no? circulando una palabra destinación. Y en el diccionario de lo contemporáneo, donde hay un capítulo destinado a desarrollar esta idea de destinación, justamente hacen referencia a que, bueno, se ha tornado como algo de interés preguntarnos para quién, y esa idea de qué efectos y cómo esto puede servir para construir otras formas de comunidades, distintas a las que evidentemente están teniendo sus problemas. Sí. Entonces, me parece que estas cosas de las que estamos hablando, de las temporalidades, porque esto que hablábamos de volver atrás, uno dice, qué raro, ¿no? Que estamos asumiendo y usando unas formas de producción que si bien se expanden sobre la infotecnología, por ejemplo, porque de hecho actualmente cosito esta presentación haciendo una especie de lectura así rápida del feed del Instagram de Camilo. Son todas cosas que son imágenes que están en el feed de Instagram de Camilo. Tanto las fotos como los textos que son copiados de sus copies, ¿no? De sus posteos. Me parece que si bien hay como un diálogo necesario, de hecho vos cuando empezaste de oficina, no sé si lo seguís haciendo, pero te escribíamos por mail y nos traías a domicilio el librito que queríamos. Así empezó. Digamos, esto de la forma de circulación, utilizando los medios de producción de la época, parafraseando también a otras personas ilustres, digamos, me parece que es algo que está bastante ahí, una cuestión interesante de pensar cómo volvemos hacia atrás en una cosa de desaceleración, digamos, la artesanía, la tecné, llamémosle como querramos, pero esto que él propone en relación a la figura del editor, que es un artesano, que es un montajista,
como lo pensaba Benjamin, no sé, me parece que esa figura del editor, que no es casual que yo miré atentamente en el Instagram que no mencionás en ningún lado el libro, o sí, por ahí, pocas veces, muy pocas veces aparece la palabra libro, aparecen otras palabras para hablar de estos objetos. Tampoco aparece fanzine, cosas que me llaman la atención, porque para mí claramente son fanzines, Para mí clarísimamente, claro, para vos son claramente libros, pero bueno, cumple todas las cosas que podemos pensar de por qué un fanzine se le dice fanzine, oficina perambulante, encaja en esas descripciones, ¿no? Desde el agnotumismo hasta las formas de confección, hasta la forma de circulación, en fin. No, pero a lo que iba con esto, que medio que me fui por las ramas, era esto de volver para atrás, ¿no? Que me parece que tal vez es un gesto, ¿no? Al arte, no sé si al arte solamente, yo porque tengo esa tendencia a pensarlo en el campo del arte, pero como un retorno a formas de arte crítico y a convertirlas en formas de arte crítico en un momento en que pareciera que todo lo que sucede en el campo del arte oficial ya está absolutamente, ¿no?, domesticado, es homogéneo, ¿no?, y es masivo. Entonces, este retorno a la artesanía es como para mí se inscribe en una política, digamos, de resistencia, ¿no? Y ¿no? De proponer algo disruptivo en ese sentido, ¿no? De resistencia en muchos sentidos. En las formas de circulación, en las formas de producción. Y frente al sentido común de qué es lo que hay, no se puede cambiar nada, vamos. Me parece que es, porque no es volver, ya lo decimos muchas veces, para recuperar no sé qué, no sé, o sea, no. Es ir a buscar ahí para disparar para otro lado. Y yo me quedé con unas palabras de ese relato tan conmovedor de este libro, que me parece que convierte un poco en chiste el circuito literario cuando ese libro se abre, frente a tantos libros que no se abren. Entonces, enseguida me vino la imagen de cuántas veces se compran libros, y yo me voy a librería, y este libro lo tengo que tener, este lo tengo que leer, ¿verdad? Y los libros quedan ahí, no sé qué. La idea, bueno, viene de Eugenia de hace mucho tiempo, de cuando hablamos de Albuquerque, el archivo no se abre solo, alguien lo abre. O sea, digo, para poner un diálogo en muchas investigaciones, ¿no? El archivo está ahí, o los manuscritos están ahí. No se abre porque por sí mismo, para citar a otra, pero como es como documentos autoevidentes. A mí la expresión que no son documentos autoevidentes. Hay alguien que lo hace bien. Y yo me pregunto, creo que este señalamiento también, bueno, la designación no sabemos, porque esto, no sé, esta ejemplar que se hicieron, lo van a leer 60 personas. O sea, frente a los libros establecidos, que a veces, aunque los abramos para leer, para completar, digo, que trabajamos en literatura y nos queremos, porque nos interesa, yo siempre trato de tener un libro inútil en algún lado, con la cuestión de que quieren dar algo que no te vaya a servir para la práctica del artículo, para nada, por favor, como un ejercicio. Pero muchas veces, aunque lo sabramos y lo veamos, no lo estamos abriendo. Esto es lo que me parece que esto que tiene que ver porque es la primera forma de expansión, que es el libro de verdad, ¿no? Que está ahí. Sí, y esa es una resistencia también, porque eso instala, ¿no?, el detenerse, que no pase el libro como un
objeto de mercado que consumí, lo puse en la biblioteca, y entonces ahí adquiere como una configuración del espacio y el tiempo del lugar, digamos, la idea del lugar como espacio y tiempo diferente, digamos, disruptiva respecto del espacio-tiempo que nos propone ¿no? los medios masivos, redes sociales en su circulación hegemónica, no en sus usos alternativos, que los hay también. A ver, yo en la feria de Verazategui vendí cada libro de estos, dice esto. Estamos en el capitalismo salvaje. Cada libro 200 pesos, 6 por 500. ¿Ves? Para que todo el mundo diga, bueno, no, pongo 500 y... Pero era para eso, nada más. Igual regalé, apareció una señora que le dijo a una nena y dice, no, no lo toques, no lo agarres, porque no lo puedo comprar, y qué sé yo, no lo podemos comprar. Llévatelo. Yo regalo. Y había unos jóvenes también, se armó con una lectura, bueno, estas cosas comunitarias, ¿no? Dice, ¿no tenés algún poema de amor? Y bueno, había justo un poema de Bukowski, bueno, levanté, bueno, a ver, léelo. Y se armó como un taller de lectura chiquitito con 5 o 6 jóvenes ahí, y yo les empecé medio a regalar, y me entiendo, algunas cosas que se fueron súper bien. Entonces, bueno, yo digo 200, 500 pesos. Y yo me comparo con otros stands de otras editoriales y estoy recontra barato, súper barato. Sí. Y siempre me dicen, no, ¿por qué no pasa a mí? No sé cuánto, y yo siempre bajando. Perdón, sí. En este proyecto no hay un tipo de arte de autores, no hay los autores, y pregunta es un poco la incidencia del impacto que puede tener en las actividades y las comunidades jóvenes, ¿no? En los chicos de la escuela, los niños de 10 años, el estándar de libros, pero no le puedo pasar algo que no es muy importante, no le considero eso. Y no es muy, y escuché el discurso de Dolores Reyes, que hizo el punto de libros en la escuela, ellos son libros que simplemente pero pues, pensar en el tipo de libros, tenemos que pensar en el tipo de hacer los pibes de hoy, las actividades que lanzar, o sea, mi libro yo puedo enseñar, pero lanzar un libro, o sea, yo puedo conectar, pero ¿cómo lo conecto? Yo estoy usando y soy una comunidad, cuando tenía un gran inglés, me veo en culturales. Entonces, si yo creo que está funcionando, por favor, una apuesta en sus libros de paz de la frontera ¿por qué no es también solamente el libro, no simplemente el y que la infancia yo creo que todas las escuelas en qué nosotros trabajamos en el ámbito literario pero yo creo que la lectura de la niñez, la lectura de la adolescencia, más. Yo creo que es algo que todos nos quedamos mucho. Y eso que quería preguntar también me gusta mucho que no publican libros brevísimos, porque me voy a traducir la titularidad del espacio-tiempo, creo que sí, a mí me da un libro, o sea, yo en la librería, la biblioteca, y veo un libro muy corto, yo lo voy a citar, yo siempre libros. Sí, a ver. Sí.
todavía algo llega porque la necesidad que teníamos. O sea, claro que podemos ayudar a la escuela. Obviamos el proceso de cargo y la se mantiene una manera de llegar sin estar en su lugar en el mundo. Y ahí también tiene que ver con, bueno, si volviendo un poco a Carrión y, a ver, yo estoy hablando de Carrión acá, ¿no? Que estoy todo el día hablando de Carrión en distintos lugares. Y muchas cosas que estamos hablando acá no hablo en ningún lado. O con algunos pares, y algunas pares que tienen proyectos editoriales artesanales. Ahí sí, discutimos, hablamos. Digo, algo que no tocamos acá ahora tiene que ver también con la cuestión económica. Yo que tengo varios libros publicados de manera tradicional, digamos, libros en editoriales, que están con ISBN, que están en librerías. Ahora voy a tener. Supongamos un libro que publicó una editorial, un libro mío, una novela, cueste 1.000 pesos, ¿no? 2.000 pesos. Bueno, por cada venta de ese libro yo gano 200, que me van a pagar a 6 meses, o sea, con una inflación de 60%. ¿Sí? En caso de que te lo rindan. No, sí, pero yo publiqué con gente honesta, así me lo rinden. Por suerte. Y si yo vendo un libro de estos a 200 pesos, tengo la plata en la mano, yo ahora esto gasto, debo gastar, sí, menos de 1 peso de costo sale cada libro. Entonces, digo, todo el territorio editorial, digamos, yo sigo publicando ahí, digamos, quiero a mucha gente que trabaja, que busca insertarse en el sistema industrial de publicaciones, está bárbaro, no voy en contra de eso, pero digo, si es por plata, que está solucionado. En Pehuajó estaba en una reunión de bibliotecarios y escritores, había un señor que se quejaba, decía que el papel estaba re caro, no podía publicar su libro, le salían 150.000 pesos. Yo le digo, ¿cuánto podemos tener? 30 poemas. ¿Por qué tal acá? Sé en tu casa y lo puedes regalar y sos el poeta más famoso de Pehuajó. Porque además se retroalimenta, ¿no? Yo pienso que también es renegar de los circuitos, sino al igual que los blogs, alimentan la venta de libros o hacen o sea, mira, la gente está los libros, o sea, vas a estar en librería, y sacar los libros, además, me parece que también debería considerarse. Yendo a la pregunta de la lectura, perdón que me fui por unas ramitas. A ver. Digamos, entre la cantidad de gente que promociona la lectura, que dice que leer es importante, que leer. Bueno, hay mucha gente de esa que no lee. Y a veces que no lee porque no le interesa la lectura. Yo trabajo con maestros y maestras, nadie ha leído mi novela, nadie la ha comprado, nadie se ha enterado. Yo estaba en la televisión, ya reseñado por todas partes. No saben que yo escribí una novela que habla de la vida de Olmos, cárcel de Olmos, que habla de ellos y ellas. Hablo mal de ellos, bueno, creo que no se entienden, digo, y no están enterados. Y yo pongo cosas en las redes y ellos están en las redes, a veces por un gusta, no saben. No, porque no tienen la práctica de la lectura incorporada. Una maestra me dice, yo nunca di poesía, una maestra que tiene 15 años de maestra. Nunca di poesía, no la entiendo, no me gusta, no la doy. Prefiero dar matemáticas, prefiero dar un cuento. Yo poesía nunca le voy a leer a mis alumnos, jamás. No le digo, está bien. Y bueno, y ahí entiendo cómo es ella y entiendo muchas cosas. Y por qué los alumnos no quieren mucho. Entonces, bueno, el problema es ese. Cuando uno dice, bueno, los jóvenes tienen que leer, ¿no? ¿Qué tienen que leer? ¿Por dónde arrancan? ¿Qué le dan? ¿Por Kafka? ¿Qué sé yo? Mis alumnos están leyendo en el pabellón literario, porque hay un programa del Ministerio de Justicia que se llama Pabellón Literario, con un sistema de voluntariado que por encuentros por Zoom y después de manera presencial una vez al mes, les tiran un libro y después consignan, ¿no?
y tienen que ir ellos, bueno, recorriendo ese libro de acuerdo a las preguntas que les hacen, como una mediación de lectura muy direccionada, instrumental, digamos, no está mal, digo, no voy a criticar eso. Pero bueno, mis alumnos, dice, a mí en la feria de editores, en la última, me regalaron, estando en Tener en Movimiento, un libro de Waikiki, que es una persona que estuvo privada de su libertad durante muchos años, ahora da talleres él, pero era un robabanco, un ladrón así como que pesado, con condenas largas, más de 15 años de cárcel. Bueno. Y ahora y el último libro, de algún modo, recupera esas historias delincuenciales, y después va contando un poco, bueno, cómo el tipo logró salir de eso. Bueno, yo les paso, yo llevé el libro para mostrárselo, cuando leímos un textito ahí, y uno de los pibes dice, ¿pero puedo llevar al pabellón? Profe, sí, bueno, todo el pabellón leyó Waikiki, dice, no, pero este es un dinosaurio, dicen, yo soy como un joven, esto dicen, tiene prácticas más antiguas de robar y qué sé yo, pero dice, pero hay cosas que sí que hicimos igual, no sé. Y en el pabellón literario estaban dando en el mismo tiempo que estaban ellos diciendo Waikiki, el Carapachay de Sarmiento. ¿No? El Carapachay de Sarmiento, el Carapachay, el texto de Sarmiento. Habla sobre el delta, y qué sé yo, no sé cuánto. Bueno, está aburrido. Yo decía, no, pero fíjate que está buenísimo, y aparte, yo digo, ¿no vieron la parte, no hicieron la parte en que Sarmiento empieza con una carabina y cuando llega al terreno parar al aire? No, cualquier máquina trae eso, qué sé yo. Bueno. Bueno, digo, las consignas de lectura del Carapachay eran consignas que a los alumnos los alejaban de la lectura del interés. Yo les digo, no, cuando Sarmiento cuenta que no hacía falta pescar, que en el barro quedaban peces ahí, los pateaban y los sacaban a las patadas, los sacaban de... Y eso, no sé yo, bueno. Y después empezamos a hablar del paisaje también, se conocían el tigre y esto, y el otro, ¿no? Pero se aburren, bueno. Entonces ahí hay un problema. En cambio con Waikiki estaban todos, no, Waikiki no, mira, cuando va a robar el enojo, cuando es esto, es otro. Y yo le pregunté, ¿pero qué les interesa del libro de Waikiki? ¿Qué pasaba? Dice, que él encontró la salida. Él encontró la salida. O sea, nos interesa mucho ver cómo encontró la salida. Entonces, no es el regocijo por un hombre que robó, contando que robó, sino Sí, además tuvieron que la libertad, sí. el sentimiento de libertad. Y hay algo, absolutamente, y hay algo interesante ahí, porque Waikiki, no sé si con una profe de letras, ni con una socióloga, creo, no es que Waikiki se pone a escribir y agarra la máquina a la computadora. Hay muchas cosas que son grabadas, se empieza a producir ahí algo de autoría compartida, digamos, ¿no? Y él creo como Waikiki, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no sé, Julio, no sé, Río, no sé qué sé yo. Pero todos los libros son Waikiki. Pero, y es interesante porque él después lo dice, ahí hay un libro chiquito que alguien escribe, cómo el texto se va conformando, se va trabajando de una manera compartida, y bueno, en el movimiento se le publicó como 3 o 4 libros. Bueno, y entonces eso, yo digo, esos jóvenes querían leer eso, pero si vos no lo podés meter en un programa de lectura, porque dicen, no, el género policial sí, pero el género delincuencial no. ¿Por qué no? Si el género policial y el género delincuencial. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo inauguramos? Sí. Lo mismo con la que comienza a hecho la extensión, yo habría que comentar la extensión, capaz que es porque no es cierto, lo damos un poco por sentado. También acá está bueno. Y he visto sus artefactos que hablan de un conjunto y de las artefactos que tienen derecho. El lugar que
podemos saltar también como contexto de encierro, que se publicó, más antiguamente en cómics, que me parece que desde mi experiencia visual y manual, también recupera la estructura del diseño, ¿no? Me parece que la alternativa que pongo el que abre justamente un trabajo sobre me quedé con la idea de que podría aclarar también el territorio de trabajo. Sí, a mí me parece buenísimo que haces este plan, porque si lo damos un poco por sentado, en Argentina se dice que la universidad tiene 3 patas: la docencia, la investigación, y allá, bastante más lejos, está la extensión universitaria, que de alguna manera es, no sé, yo siempre así, también debe existir algo parecido, ¿no? Como aquellos proyectos que tienen que ver con que los estudiantes y docentes participen en proyectos de interés social, digamos, tiene esta idea de la extensión de la universidad hacia la comunidad, que bueno, no nos vamos a poner acá a cuestionar, pero que es bastante polémica por lo menos, y que bueno, con Eugenia compartíamos algo acerca de pensar la extensión como algo que tiene que estar dentro de la universidad misma y no para, digamos, no pensada desde para. En la universidad de libros, sin extensión se hacen otras cosas. Claro, para mí la cuestión de la extensión universitaria fue un campo desde hace 20 años, desde 2001 más o menos, que estoy trabajando en extensión universitaria, en el hospital, en la casa de planta del hospital Melchor Romero, que es un proyecto que mencionabas vos durante muchos años, más de 10, y ahora en un comedor donde tenemos un dispositivo de arte, comunicación y así de muchas cosas. Y sí, me parece que es uno de los lugares posibles, no digo el único, pero me parece, ya que estamos en el ámbito de la universidad, me parece que está bueno pensar en qué lugares. Carlitos ha participado en estas cosas también, en estos proyectos, en donde ahí tenemos una puerta muy abierta a la posibilidad de hacer cosas que después no queden en las ferias elitistas donde después nos vemos la cara y hacemos sociedad entre universitarios, escritores. Me parece que hay mucho de militancia en estas ediciones. Los fanzines son prácticas surgidas muy vinculadas a la militancia de las reclamos, aunque sean fanzines, hay una categoría muy graciosa dentro del campo de los fanzines que dicen el egocine, ¿no? Sí, hay cosas rarísimas. El que hace el fanzine egocéntrico, llamémosle, que es el fanzine que habla de mí mismo. Supongan un fanzine que es un diario íntimo, personal. Bueno, es que en realidad la palabra fanzine, que viene de Fanatic Magazine, tiene que ver con ser fanático de algo, y alguien puede ser fanático de sí mismo, digo. Pero en general tiene que ver con fanatismos, por ejemplo, él con la literatura, ¿no? Entonces, acá tenemos el resultado. Una polémica con las tensiones del libro fanzine. Estos fanzines. Sí. Lo que es ser fan de la literatura, porque Claro, fan tiene algo de irracional, tal cual. Es como el fútbol. El fan no es el estudioso de la literatura, que bueno, es otro acercamiento a ese estudio. Tal cual. Porque el fanático sabe más que nadie Claro. de eso de lo que es fanático. Y lo hace como venga. El hazlo tú mismo, do it yourself, que es como le ponen dish a todas las cosas. Tiene que ver con eso. Lo hago porque me salgan malísimas las copias, no me interesa la perfección, por eso el error y la forma parte también de esa política estética. Acá hay otro. Sí, es cierto. Hay, o sea, no es cuidado como sea, no, me parece mía, Acá no es como sea como sea que me salga, hay una búsqueda en cómo está construido, hay un detalle, una cosa diferente. Igual, en algún punto es a como venga por la persistencia y me parece que es como algo muy contra la corriente. Bueno,
está bien que vos me has puesto ahí como algo, me encanta hacerlo, cada vez que nos encontramos me dicen, yo estoy chocho, pero chocho no uso esta palabra, yo estoy contentísimo haciendo mi librito, cortando y con el cúter, yo digo, ¿cómo puede estar tan laboriosamente haciendo esto con el cúter? Bueno, a mí me resultaría algo fastidioso de producir, pero me parece que ese a contra, no solo pasa por la desprolijidad del resultado, que no es el caso, porque acá es súper cuidada la edición, sino que la contra todo es a contra muchas cosas, ¿no? Vamos y hacemos lo que queremos hacer y lo ponemos a andar, y no importa que llegue a lo generado para empezar, claro, contra lo que viene desde el otro lado, claro, tal cual. el sentimiento de tener el deseo. Sí, y a mí me parece re importante esto de, bueno, por eso siempre, digamos, el vínculo entre la cátedra, mi cátedra, que es una cátedra de taller de diseño, y los proyectos de extensión que están dentro de la cátedra. Entonces, en la cátedra se hacen laburos que tienen que ver con esto. Ediciones expandidas, o como queramos llamarlo. Le llamamos así para que entre todo, porque hay mucho dentro de edición. Yo ahora me acordé de un trabajo que hice en el taller y que tiene que ver con esto que comentabas de cómo hacer que los jóvenes lean, cómo estimularlos, cómo estar. Bueno, una vez tomé 20 poemas, ¿no? Los imprimí sueltos, y el trabajo de los alumnos era hacer una selección, formar una serie con esos poemas, digamos, qué poemas podrían armar un sistema para formar un libro, qué poemas no los podían sacar, y después darles un orden, podían poner subtítulos por partes, podían escribir un prólogo, una contratapa. Entonces, bueno, es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Yo te digo, bueno, tú más lees porque lees te va a hacer, lee, dale, te va a dar un placer enorme. Y por ahí soltás unos poemas, y con un poema lo puede leer cualquiera. No, este va con, sí, este habla del río, este también, traerlo para acá, no sé yo. Y después se va armando el. Y por ahí terminaste leyendo el libro de poemas que tenías que leer por una cuestión curricular o de contenido, lo que fuera, pero de la manera inversa, desarmándolo y haciendo que el libro se vaya armando de otra manera, ¿no? Entonces, es una propuesta de trabajo que súper funciona. Y la otra que contaste también ahí en el Instagram, creo que ahí estaba, no sé si en alguna entrevista, que tenían que elegir los presos un fragmento y ponerle un título. Y uno el que eligió los versos de Pushkin, que eran muy enrevesados, era complicadísimo, entonces no sabía qué título ponerle, el flaco, y le puso ensalada rusa. Y quedó buenísimo. De pensamiento común, estas maestras escribieron función para Pablo. Yo la que llevo a la que estoy intentando sumar es encontrar un concepto solo con la sección de la lucha. Y esta literatura en que estoy canciones territoriales, temporales, pero más atrás, el proyecto de escribir Crimen y Castigo, recuperando 40 oraciones de Crimen y Castigo y ponerlo acá y hacer una versión de Crimen y Castigo acá, con 40 oraciones. Eso es un proyecto que, bueno, lo queremos. Veo la moqueñana. Que la Morini decía, ¿no? Esa que todas novelas buenas se puede condensar en oración. Quiero decir algo que puede sonar acá en este encuentro, una burrada, ¿no? Pero yo desde que estoy trabajando con la editorial, para mí mi biblioteca, que es otra biblioteca de más de 2000 libros, para mí es un archivo, una cantera. La biblioteca tiene la dimensión de cantera. Yo voy, trabajo casi de. Es un archivo completamente de trabajo, de
bueno, Erika trabajó mucho es las bibliotecas de escritores que muchas veces se les trataba, incluso hasta cuando llegaban a casa o cuando llegaban archivos, donaciones a bibliotecas, por ejemplo, el archivo Viña que compró la Biblioteca Nacional. Bueno, todo el mundo contento con los manuscritos de trabajo. ¿Qué hacemos con la biblioteca? Bueno, también hay algunos libros subrayados. Después, las fotocopias había que tirarlas y salvó las fotocopias que estaban en el sur. O sea, bueno, nuestra Rodríguez es la que más se ha ocupado de cómo funciona una biblioteca de escritor en la biblioteca de trabajo. Y aquí hay yo diferenciaría dos cosas. La biblioteca de escritor yo no pondría como el equivalente de los escritores yo, porque eso es otra cosa que se ve en distintos lugares. Pero, ¿cuáles son estos libros que uno los quiere porque es imprescindible tenerlo físicamente a mano? Y no siempre me gustó, yo hace poco presenté un libro de Lugman y fui a buscar, entonces se montan mucho de eso, obviamente de Villa, y entonces, claro que no estaba en mi biblioteca. Porque cuando a mí me gusta un libro, se lo quiero por la cabeza a alguien. O sea, es muy raro biblioteca. Pero hay libros que no me pueden, que creo por lo que vuelvo a trabajar, estoy, están, y eso sería una tremenda biblioteca que ya no es consumo, no es lo que leíste, seguramente sino no la biblioteca como para escrito. Sí, y yo también. Perdón, la pregunta es acá. Algunos los marco muchísimo, si con Virome, con Fibra, para ir un poco en contra de esa idea de que yo crecí con la prohibición de tocar los libros. Las fotocopias con lápiz y los libros, nada, señalador, cositas. Después, bueno, me fui derivando de eso a veces tengo una Virome y los marco con Virome. Pero siempre está la idea de, no, pero si lo quiero vender, no, pero si lo quiero no sé qué, o si podía alguien, ya le arruino con mi marca, le estoy arruinando, o sea, digamos, condensa algún sentido, si subrayo algo que a ver, digamos, que provoco que la experiencia de lectura sea diferente, ¿no? Si hay una huella en el libro, es como que ya le metí ahí un camino vecinal que no corresponde con ese libro. Y después, bueno, algo de la idea del catálogo proliferante que se nutre esa biblioteca, algunas cosas de internet, pero las más perdidas posibles, que nadie quiere ir o no le interesa. Y también después yo hago algunos experimentos. Yo hice un libro de Bad Bunny, bueno, que es como un hit dentro de esta colección. Porque alguien está, no, algo te gustó, qué sé yo, y esto de Bad Bunny, ¿por qué Bad Bunny? Y ahí en Berazategui apareció una placa estudiante de letras, y me dijo, Bad Bunny, sí, para destituir, deslegitimar. No. Yo decía, no, es exactamente al revés. Digo, no, si Bad Bunny es un gran artista popular, bueno, yo me vi muchas entrevistas, levanté algunas cositas que tienen que ver con la composición, con cómo, si se piensa como músico o no, de dónde sale el apodo Bad Bunny, algunas de un pedacito de letras, ¿no? Está buenísimo que aparezca ahí porque cuando aparece ahí como que esto mismo también que acá parece que hay un escritor o por lo menos un editor de paladar fino, ¿no? Que tendría que ser yo. Yo lo voy rompiendo. Y yo le meto así un Bad Bunny, le meto algo así que sea más rompedor. Y me dijo una chica que compró el de Bad Bunny y dijo después, ¿te puedo pedir un favor? Te voy a escribir al Instagram y cuando hagas el de Rosalía,
Me escribís En la línea. yo lo tengo que hacer de Rosalía, Ay, no, pero tengo que escuchar las canciones que lo hago así como de manera muy repentista. Escucho, bueno, yo escucho a Rosalía cuando trabajo, no tiempo. Yo estaba pensando que esto de repentista que decís que él se define de arte, sí, tiene que ver con su origen geográfico, con Santa Teresita, el payador Santos Vega, que es de la Valle, que es del mismo partido, ¿no? Me parece esto de General Lavalle. Sí, porque es muy interesante lo de pensar esto del repentismo o silvestre, que está ligado a lo mismo, ¿no? Esas calificativos que te pones ahí, que me parece que también hacen que exceden el proyecto de Carlitos en relación a todas las ediciones expandidas que suelen tener esta cosa del catálogo arborescente y un poco imprevisible, imprevisto, el catálogo que es difícil de, ¿no? de entender por dónde que me voy a encontrar, qué va a salir, ¿no? Y está buena la figura del payador. No sé, me parece como una... María Eugenia nombraba, decía Madariaga, y en realidad tiene que ver también con Madariaga, pero con el poeta, con Francisco. Porque yo le hice con Francisco Madariaga, poeta del no, yo pensaba payador. No, pero bueno, también sí. A ver, el repentismo viene de la música, viene de esta cuestión de esa hazaña, de ir, esa hazaña combinatoria, y que tiene que estar ahí la cabeza trabajando. La improvisación. Sí, bueno, como en el freestyle, digamos, ¿no? Y en el caso de Francisco Madariaga, yo le hice una entrevista hace muchos años en un programa de radio que hacía con dos amigos, y le preguntamos cómo componía un poema de Francisco Madariaga, ¿no? Y él dice: yo soy repentista, de sencillo y escribo. Y eso, a ver, esta entrevista, estoy hablando de 20 años, ¿no? Dije, wow, esto es lo que yo quise hacer, ¿no? El repentismo, y ahora estoy escribiendo un ensayo que se llama El repentismo como acción editorial. Yo tengo un ensayito que se llama Ecosistema de los libros cartonudos, que es como, anda por acá, hay una punta de que me lo publicaron en Francia, salió en Chile, va a salir también en Brasil, va a salir con una cartulina de una editorial muy linda de Santiago del Estero, también lo va a publicar ahora. Y esta cuestión del repentismo a mí me gusta de esa provocación de donde no hay nada, bueno, aparece algo y se concreta. Claro, que no es lo mismo que mi colocación. Cuando estás en una definición, lo que aparece pero es así para que y para el archivo repentista. Sí. Mucho ahora el maestro de los programas de niños que hacen cualquier cosa que tenga muchas de las cuestiones están ocurriendo mucho y sobre todo la posibilidad de buscar qué tipo de materia de llevar a la profesores la práctica genera su propio libro. En una época fue una moda, en el siglo, entonces tenemos todo, después apareció el mundo celular, y ahora es una especie de vuelta a ser humano de forma. Cuando nosotros ven esto, piensan por otro lado, la cuestión del surgimiento del movimiento católico, que también disciplinario, como se sienten, que es una referencia, un filósofo de un privilegio del mundo de jóvenes. Algo que hermanos que venía también presentado para justamente hacer un poco de pensar pasado. Me parece que hay como una especie de sacando popular, salvando como un poco para la presencia del mundo católico. En relación a la irreverencia con respecto a las nociones de establecidas que estuvimos discutiendo, porque tú no te decías discutiendo sobre todo la cuestión del autor, más que el editor, la figura del autor, y la comunidad, porque esto limita la realidad del autor. Y esta bien se lo dice porque empieza a ser un nombre propio pensado para específico propio.
como tú llamas un idioma, normalizado, Sí. eso me parece que va a intentar, es todo tema que también es interesante de poder trabajar porque es como una cosa que necesitamos. Yo hablo y a ver que algunos se dejan de buscar la legitimación, la legitimidad de lo que es lo que nosotros tenemos un mercado. Eso también es un mercado. Eso, digo, católico, todo lo que tenemos que más simbólico privado. Sí, muy bien. Entonces, me parece que esto puede ser interesante también para discutir, para ver lo que dice la narrativa sin datos, que porque a mí como materiales, pues el mundo está de esto. La que logra, la gente que no he dejado de vincular, pues lleva la vida a los chicos, pero que me gusta cómo se compone que tengo esta música que no vincular, ¿no? Implica también que se ve que trabaje la cultura del grupo como que jugar. Entonces, nosotros hacemos guardas de archivos, de documentos, fotos, manuscritos, historias, nos obligan a plantear un poco las cosas y ver, bueno, que esto no es necesariamente y no obligatoriamente temporario, productor, ocupación no manchada, porque lo que pasa es que hay que hacer todo lo que se va a pensar, lo único que quiero decir es que realmente a mí me lo mucho trabajo pesado en poder hacer, porque no lo voy a trabajar todo, esto como para este de alpacio, primero son coreanos, para que estuvieron un poquito más. Estamos esperando oportunidades de abrir. Bueno, ahora lo preparo. Bueno, a ver, dijiste, tocaste ahí como unos temas muy interesantes para plantear la edición cartonera. Esta no es una cartonera convencional, porque no uso cartón corrugado, y cuando uso cartón corrugado, le saco corrugado, o despelecho. Las ediciones cartoneras, las editoriales cartoneras en Latinoamérica tuvieron como dos momentos. Cuando surge Eloísa Cartonera, que la nombró Graciela, en el año 2000, con la crisis económica, con el desastre económico en Argentina, con la crisis política argentina, y ahí empiezan a aparecer cartoneras en otros países y en otras provincias, como un primer momento del 2000. Hacia el 2000, entre el 2006 y 2007, las cartoneras empiezan a desaparecer o a declinar. Ya abandonan sus catálogos, muchos tenían, se promocionaban en blogs, los blogs caducaron, las páginas no se renovaron y sus blogs se perdieron, muchos de esos. Y el segundo momento tiene que ver después del año 2013, se llama 2015, donde empiezan a aparecer los proyectos de extensión, por ejemplo, no sé, la cartonera de Córdoba, la cartonera que hay en San Pablo, la cartonera de San Pablo, María Fina Cartonera, entonces más vinculadas a la vida académica, ¿no? Empiezan a inscribirse dentro de la vida académica. Ver a Cartonera en Santa Fe, bueno, ¿no? Entonces es interesante lo que pasa ahí, porque la idea de catálogo es distinta, la idea de promocionar a un autor es distinta. Yo escribí un artículo, después te lo paso, escribí un artículo sobre eso, un artículo que yo leí en Cuenca, en Ecuador. Me invitaron a un seminario y ahí trabajé sobre editoriales cartoneras latinoamericanas y leí una ponencia. Me tocó leer la ponencia justo con alguien que era del departamento editorial de la Universidad de Cuenca y que se quejaba mucho de que quería publicar esas memorias y que estaban muy caras y no las podía publicar. Y entonces, ¿cómo eso afectaba la falta de presupuesto, la publicación de... Entonces yo le decía, bueno, cartonealo todo, ¿por qué tiene que estar en un acta publicada en un libro prestigioso, porque después leer? Después,
el tema de la experiencia infantil, chicos y chicas, bueno, esto es un atractor tremendo. Cuando ven esto enloquecen. Ay, ¿qué es eso? No sé qué, empiezan a agarrar, qué sé yo. Y los padres, no toques, no toques, no toques. No, al contrario, tienen que tocar, tienen que agarrar, tienen que expandir, tienen que hacer, digamos, me parece que esa es una buena forma de entrar en el universo de la lectura, de la escritura y también en el universo editorial, ¿no? De saber que un libro lo podemos hacer todos y todas,